Ahora me gustaría presentarles a la licenciada Ruth Esther Jiménez Aldave, licenciada en Psicología y maestra de Terapia Familiar Sistemática, especialista en tratamiento de conductas adictivas por el Consejo Nacional contra las Adicciones, actualmente laborando en las unidades de especialidades médicas, Centro de Atención Primaria para las Adicciones UNEM-CAPA, quien nos explicará sugerencias de tratamiento para las conductas suicidas. Démosle un fuerte aplauso, por favor. Hola, Esther. Platícanos, Hola. tú como experta en el tema, ¿cuáles son las sugerencias de tratamiento para estas conductas que podrías darnos? Y también de qué manera nosotros podríamos ayudar a otros a tratar con esta situación. Hola, sí, claro que sí, Perla. Voy a hablar acerca de las sugerencias para el tratamiento, para las conductas suicidas, y también voy a explicar factores de riesgo, porque dentro de los factores de riesgo, cuando los entendamos, vamos a también ayudar para el tratamiento. Entonces, cambias por favor. Ok. Vamos a verlo desde la teoría socioconductual del suicidio, propuesta por Marshall Linhan. Entonces, vamos a primero entender una premisa para las recomendaciones del tratamiento, y esta premisa establece que la suicidibilidad es tanto un método aprendido para hacer frente al sufrimiento emocional agudo. Es decir, la persona que quiere quitarse la vida está sufriendo, y es el resultado de un déficit de habilidades para enfrentar el sufrimiento y las problemáticas de la vida. Es una respuesta entonces al sufrimiento, el suicidio, y tiene que ver con factores que tensionan a la persona, y entre ellos hay factores organísmicos, que es la sensibilidad de la persona, es decir, son personas más sensibles, la reactividad y duración de la respuesta emocional. Esto se refiere a las maneras de reaccionar. Son más intensas las maneras de reaccionar de una persona que tiene ideación suicida. Y la duración de la respuesta emocional, por ejemplo, del dolor, tiende a durar más. Tiene una dificultad para controlar los impulsos, y este es un factor que vamos a ir viendo y es importante. También influyen los factores ambientales, la disponibilidad a medios letales, por supuesto, la exposición a modelos suicidas, que por ejemplo pudo haber sido algún familiar que se quitó la vida. Y la red de apoyo deficiente, por ejemplo, que pertenezca a familia donde pues carecen de dar elementos necesarios para la vida, como nutrir emocionalmente, por ejemplo. Los factores también de afrontamiento de estas personas que tienen pensamientos suicidas resulta a dos niveles: contenido y proceso. En el contenido decimos que tienen un déficit de habilidades para autorregularse. Esto quiere decir que a estas personas les cuesta trabajo volver al estado normal después de una crisis. Entonces, les dificulta regularse emocionalmente. Y además, en proceso, les cuesta trabajo tomar una perspectiva de la vida, es decir, tienden a hacer una polarización acerca de cómo perciben la vida. Por ejemplo, pues esto no tiene sentido, o no voy a salir de este problema, no voy a poder, ¿ok? Y por último, la expectativa suicidogénica, que es que esperan que salgan, que va a acabar su problema al quitarse la vida. Ok, vamos a ver que hay factores de riesgo que vamos a considerar también para el tratamiento. En los factores de riesgo a considerar para el tratamiento, decíamos que son personas que les cuesta trabajo regularse emocionalmente, que la regulación emocional deficiente que tienen, la falta de estrategias efectivas, van a dar lugar a la sobrecarga emocional crónica y a un malestar que a la larga se va a convertir en fatiga o aletargamiento. Es decir, al no poder estas personas encontrar como estrategias efectivas para enfrentar los problemas y el dolor de su vida, se van a sobrecargar emocionalmente. La inefectividad interpersonal. Las personas con conductas suicidas presentan ansiedad social,
miedo al rechazo, sentimientos de inferioridad y además muestran una alta dependencia, por ejemplo, en sus relaciones, lo que llega a hacer que la situación sea un poco más complicada. La autogestión o autorregulación inefectiva de sus emociones es la deficiencia de habilidades de autocontrol o estrategias para modificar el propio comportamiento. Es decir, les cuesta, al no tener estrategias efectivas para autorregularse emocionalmente o para calmarse, entonces ellos empiezan a tener comportamientos extremos o comportamientos de riesgo. Ok, vamos a ver, es importante aquí señalar que hay factores de riesgos que se dividen en dos, se clasifican en dos y que es importante que los tomemos en cuenta para entender cuando estemos tratando con estas personas. Y bueno, son los factores de riesgo agudos crónicos y los factores de riesgos, agudos primeros inmediatos, agudos inmediatos, tienen una aparición limitada de tiempo. Por ejemplo, una persona puede tener una crisis como una pérdida, un divorcio, una separación, la muerte de un ser familiar, y esto es un factor de riesgo agudo pero inmediato y tiene poca duración. Y existen también los factores crónicos que son constantes y persistentes en el tiempo y han permanecido presentes al menos de un año. Un factor crónico se refiere, por ejemplo, a que estas personas han pasado por situaciones traumáticas, por ejemplo, en sus infancias. Por ejemplo, pudo haber sido un abuso sexual. Entonces, esto es un factor de riesgo crónico porque está dentro de la persona, está constante y está siendo persistente. Ahora bien, a mayor riesgo crónico, a mayor probabilidad de presentar riesgo agudo. Esto es importante porque quiere decir que una persona que ha sufrido un dolor crónico, una situación, por ejemplo, violencia en su infancia, va a presentar más fácil factores de riesgo agudos. Es decir, una crisis se le va a potenciar más que a una persona que no ha tenido esas vivencias, una crisis emocional. Entonces, a mayor riesgo agudo, cuando la persona trae algo ya de una experiencia de dolor de años, va a haber, a mayor riesgo agudo, va a haber mayor probabilidad de presentar una tentativa suicidia. Y quiero señalar que estas personas cuando traen, por ejemplo, un problema más profundo, entonces una crisis emocional la pueden vivir aún todavía más intensa. Es importante saber que para el tratamiento tiene que haber una solución también a los factores crónicos, de riesgo crónico, por ejemplo, a las historias donde ha habido abuso, para que entonces los episodios de crisis vayan reduciendo, vayan sobrellevándolas y haya un mejor plan de tratamiento. Ok, bueno, ya habían mencionado que también hay que considerar para el tratamiento si hay factores de riesgos como psicológicos, como trastornos psiquiátricos, por ejemplo, consumo de sustancias, una enfermedad crónica que cause sufrimiento extremo o una psicosis, porque entonces aquí tenemos que hacer equipo multidisciplinario, por ejemplo, con psiquiatras, psicólogos y médicos para entonces poder tratar con la persona. Cuando se trata, por ejemplo, de que la persona tiene pérdida de la realidad o un trastorno como bipolaridad. Ok, entonces, el modelo que estamos viendo para el tratamiento enfatiza la presencia de componentes que predisponen a una persona al comportamiento suicida. Por ejemplo, estas personas presentan estados emocionales displacenteros intensos que evalúan como inaceptables. Si ustedes se fijan, vamos a ver que cuando una persona, su estado emocional le produce demasiado displacer, lo va a evaluar como que no es aceptable, que es inaceptable. Entonces, al nosotros evaluar un problema o una situación emocional como algo inaceptable, produce más dolor. Max Lucado mencionaba que en la ansiedad hay una creencia base y en esa creencia base, que de ahí se pueden desprender muchas creencias, pero en esa creencia base o núcleo se cree que si pasa tal situación no vamos a poder soportarla. Si me pasa esto, yo no podré soportarlo. De acuerdo a esa creencia base, surgen más creencias que por supuesto generan más ansiedad, pero la creencia base dice, si me pasa esto, yo no podré soportarlo. Por eso es que la persona tiene tanto dolor emocional. Tiene un problema también en su sistema de afrontamiento, una rigidez cognitiva, es decir, solo una versión del problema.
el estar viendo pues lo peor, lo malo, enfocado su atención en el problema, en el dolor, una intolerancia al malestar con impulsividad, dando como resultado el uso de estrategias de autorregulación más intensas y problemáticas como el abuso de sustancias. Esto quiere decir me siento mal y no puedo soportar esto, y entonces para regularme emocionalmente hago una conducta más extrema, que puede ser, por ejemplo, el abuso de sustancias. Y entonces aparentemente esto me calma, o hago conductas de riesgo. Okay. Al tener una regulación emocional deficiente y les cuesta trabajo regularse emocionalmente, están, como dice, atrapados en la mente, en su mente emocional. Esto es importante señalar, que la persona que tiene ideación suicidas muchas de las veces están atrapados en su mente emocional. No tanto están pensando racionalmente, o lógicamente, sino quedan atrapados en su mente emocional, como si la emoción los secuestrara por un momento. De hecho, se cree que a veces están disociados, es decir, están como en un estado de amnesia donde después no pueden recordar lo que hacen. Okay. Vamos a entender que las conductas suicidas, hay estresores graves y persistentes que se acumulan significativamente en las personas propensas a sufrir inestabilidad emocional. Bueno, si una persona ha tenido una serie de repertorio de afrontamientos que no han funcionado, esto va a producir impotencia, desesperanza e intolerancia. Miren, por ejemplo, en el caso de violencia, cuando un niño es violentado, tiene tres posibles respuestas ante la violencia. Una es huir, defenderse o pelear. Pero estamos de acuerdo que un niño, no puede pelear con un adulto, no puede huir porque depende emocionalmente y físicamente de sus padres. Entonces, la tercera respuesta, que le queda es congelarse o quedarse paralizado. Entonces, en la experiencia de violencia, al quedarse paralizado porque no tiene otra opción, empieza a crear de ahí una impotencia ante los problemas, una sensación de frustración, de desesperanza, de intolerancia, de decir, bueno, no haga lo que hagan, no puedo ser defendido o protegido, o no salgo de esta situación. Esto genera desesperanza y más tarde entonces empiezan a evitar las crisis. Okay. Ahora, bueno, después de que entendimos un poco, vamos a hablar acerca de las recomendaciones generales, por una parte lo que hacemos los especialistas y por otra parte lo que ustedes pueden ayudarlos como público en general. Entonces, una de las recomendaciones son hablar del suicidio de manera abierta y natural, sin juicios de valor y con una mirada compasiva, entender que la persona está sufriendo y ser compasivos. Y también hablarlo de manera sin un juicio, como no vamos a juiciar como lo que tú quieres hacer está mal, ¿ok? Vamos a evitar comentarios invalidantes y no vamos a validar la conducta suicida, por supuesto que no, pero sí vamos a validar las emociones o las razones por las que la persona quiere quitarse la vida. Entiendo entonces que está sufriendo porque acabas de tener esta pérdida, por supuesto que duele perder, duele ya no estar con esa persona, duele la muerte de esa persona, y entonces entiendo que sea tanto tu dolor que quieras quitarte la vida. Entonces no estamos validando lo que quiere hacer, pero sí estamos validando lo que siente la persona. Vamos a ser activos cuando el riesgo suicida es alto. No podemos saber que una persona se quiere quitar la vida y despedirla. No, vamos a formarle una red de apoyo y vamos a inclusive a realizarle llamadas por teléfonos, a hacer equipo con amigos o con familiares para entonces ser activos. Okay. Vamos también a presentarle la conducta suicida como una respuesta a un problema. Le vamos a decir a esta persona que lo que él quiere hacer, pues sí, entendemos que es una respuesta porque cree que va a solucionar así su problema, pero le vamos a decir que esto solamente funciona obviamente si está vivo. Y también le podemos mencionar que, por cierto, nadie ha regresado de la muerte para decirle qué hay después de la muerte, ¿verdad? Y que como no conoce a alguien que le haya hablado lo que hay después de la muerte, pues posiblemente esté peor la situación. Entonces, vamos también a validarle las funciones que sí ha hecho y lo que sí le ha funcionado estando vivo.
Ok, entonces le vamos a mostrar que lo que quiere hacer no soluciona, que es una solución desadaptativa, es decir, que genera más problemas y que además, por ejemplo, va a generar una estela de sufrimiento a amigos, familiares, a hijos, a padres. Entonces, vamos a mostrar que su comportamiento es inefectivo, no va a resolver el problema, por supuesto, y sobre todo no va a resolver el dolor mismo de la persona. Vamos a validar, como mencionaba, las respuestas no suicidas y todo lo que la persona pueda pensar que se acerque a lo que es no quitarse la vida. Vamos a ser sinceros con lo que le decimos, no vamos a tener una actitud falsamente positiva porque esto invalida. Es decir, no podemos decirle a la persona, por ejemplo, tu situación va a mejorar cuando no nos consta y no estamos seguros de que probablemente la situación vaya a mejorar. Entonces, como no sabemos si su situación va a mejorar, vamos a seguir dando unas recomendaciones como que encuentre esta persona que haya un significado, es decir, encontrar o crear algún propósito, significado al dolor, recordar, escuchar o leer acerca de los valores espirituales. Estas personas, por supuesto que sí pueden encontrar un significado a su dolor, algún propósito incluso. Vamos a centrarnos en los aspectos positivos de las situaciones dolorosas y se los vamos a hacer que las personas lo estén repitiendo una y otra vez. Entonces, cuando tú salgas de esta pérdida, por ejemplo, tú puedes ayudar a familiares que han perdido a un ser amado. Esto es encontrarle algún significado y o propósito. Vamos a practicar también la oración, está dentro de las recomendaciones en este enfoque. El científico Harold Kenning señala que la oración es capaz de prevenir enfermedades o contribuir a recuperarse rápidamente, mejora la salud mental. Entonces, esto es importantísimo saber. Vamos a enseñar a esta persona a que pida ayuda en el momento que está sufriendo. Otra de las estrategias es que vamos a enseñar a la persona a marcharse físicamente cuando se sienta muy abrumado por las emociones, porque estas personas de por sí no están encontrando una solución. Quedarse y pensar más no ayuda en nada. Entonces vamos a enseñarles a que físicamente puedan marcharse a caminar, a ir a contemplar la naturaleza, hacer algo que los pueda distraer emocionalmente, igual la distracción de pensamientos, formas de contacto, que la persona pueda telefonear a un amigo, a una persona que le proporcione ayuda. Vamos a crear, como habíamos mencionado, red de apoyo. Vamos a ser confidenciales con las personas que tienen ideación suicida, pero dentro de un límite, porque si esta persona tiene un riesgo suicida alto, tenemos que contactar a alguien. Otra de las estrategias dentro del modelo socioconductual es crear con estas personas un kit de esperanza. Esto es una caja donde contiene elementos y momentos como fotografías, cartas, versículos, recordatorios que le pueden hacer inclusive los propios familiares, recordándole por qué es importante vivir, fotografías que lo anclen a la vida y lo que para esta persona sea significativo. Cuando esta persona entonces tenga la ideación suicida, la tristeza, la desesperanza, puede consultar este kit de esperanza. Ok, vamos a entender que para ayudar a las personas con ideación suicida, vamos a desestabilizarlas primero. ¿Cómo les vamos a desestabilizar? La percepción que ellos tienen del malestar. Porque recordemos que ellos un malestar o un dolor lo viven como intolerable, interminable e inescapable. Entonces, ustedes pueden imaginar cuando una persona está percibiendo una situación así, esto es intolerable. No lo puedo tolerar, no termina y no puedo escapar. Pues por supuesto que una crisis se potencia y el dolor emocional se hace más severo. Inclusive vamos a señalarles que en la vida hay que esperar el sufrimiento y saber aprender de él, porque la noticia es que todos vamos a sufrir en la vida. Y que inclusive de ahí vamos a estar agradecidos con aquellas cosas que sí tenemos y que sí funcionan, porque no siempre todas las áreas de la vida están mal. ¿Okay? Vamos también a enseñar la habilidad, el afrontamiento de las crisis. Vamos a enseñarles a sobrevivir a las crisis sin empeorarlas. Entre las estrategias es la aceptación de la realidad, y también que esta persona puede saber que no puede satisfacer inmediatamente sus deseos u urgencias emocionales, porque si recuerdan estuvimos hablando de que estas personas tienen una
escasa tolerancia al dolor y que les cuesta trabajo regularse emocionalmente, entonces inmediatamente desean una solución y no sentir el dolor. Entonces les vamos a enseñar, es que no siempre en la vida es así, a veces vas a tener que estar viviendo el dolor, entonces a veces esa urgencia emocional, porque ya no te duela, no va a poder ser satisfecha. Vamos a disminuir el sufrimiento emocional. Obviamente les vamos a ayudar, bueno, con algunos principios básicos de la realidad, así les vamos a ayudar a empezar a minimizar el dolor. Y por ejemplo es que estas personas acepten lo que les sucede. Entonces, fíjense que paradójicamente cuando nosotros luchamos con la realidad, duele más. Entonces, vamos a enseñarlos a que acepten lo que les está sucediendo y esto tiene un efecto por sí mismo de reducir el dolor. Vamos a decir que el sufrimiento se hace más grande solo cuando nos empecinamos en no querer aceptarlo. ¿Ok? Vamos a decirles también entre estas cosas que la aceptación es reconocer lo que te está pasando y que no es lo mismo a valorarlo como bueno, porque si estamos hablando de una situación de abuso, no vamos a decirle a esta persona que lo que está viviendo es bueno. ¿Ok? La aceptación radical en la terapia dialéctico-conductual busca equilibrar el cambio y la aceptación, es decir, aquellas conductas que te están causando sufrimiento las vas a aceptar y esto va a dar lugar a un cambio. Okay. Entonces, ¿cómo? ¿Qué quiere decir? La aceptación radical no significa que se va a rendir la persona y ya no va a hacer nada para estar mejor. No significa que se va a rendir. Significa que va a aceptar lo que está pasando. Además, les vamos a enseñar a estas personas que hay dos situaciones en sus vidas. Unas son injustas, todo ser humano va a pasar por situaciones injustas y otras situaciones donde también somos responsables. En las situaciones injustas, pues por ejemplo puede ser un abuso sexual, ahí la persona sufre una situación injusta, o un abuso, violencias, y hay otras situaciones donde sí tenemos responsabilidad, ¿ok? Inclusive, ante las situaciones injustas, por ejemplo abusos, pues podemos enseñar a estas personas, además de la aceptación, el perdón. Rosalío Contreras nos habla del ángulo operativo del perdón y esto significa que cuando sufrimos una experiencia traumática está operando en nuestra forma de vivir y por ejemplo, si sentimos algo tiene que ver con lo que vivimos. Por ejemplo, en un abuso, una persona puede relacionarse con más temor a una persona que no ha sido abusada. Entonces, entre la estrategia, mencionándola rápido, bueno, es comprender las razones del agresor sin justificarlo. Okay. ¿Se puede hacer algo bueno con el dolor? Por supuesto que sí. Fíjense que en el 2011, después de un terremoto seguido de un tsunami, en Tokio nació el proyecto Nozomi, que al japonés es la palabra para referirse a esperanza. Después de este terremoto y de haberse perdido cerca de 120,000 casas, hogares y muchas vidas, bueno, resulta que de allí las mujeres empezaron a recoger fragmentos de vasijas y de ellas empezaron a hacer joyas. Esto les generó finanzas y les generó ingresos, les generó también dignidad. Y bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que después de un desastre y de una pérdida se pudieron levantar y hacer algo de ese desastre. Crearon algo bueno de ese desastre. En la medida que podamos, vamos a enseñarle a cubrir las necesidades emocionales que los usuarios, que las personas con ideación suicida tienen. Okay, bueno, muchas gracias. Esto fue todo de mi parte. Fueron las sugerencias para las conductas suicidas. Gracias.